Mi madre sonrió con suficiencia. Él la quiere a ella, no a ti. Déjale la casa y el dinero. He firmado los papeles del divorcio. Puede quedarse con él. Pero la casa y el dinero son míos. Hola a todos, gracias por estar hoy aquí conmigo. Antes de empezar mi historia, me gustaría saber desde qué ciudad me estáis viendo. Por favor, no dudéis en compartirlo en los comentarios. Y ahora, permitidme que os sumerja en esta historia. Mi madre ni siquiera parpadeó cuando me dijo que le entregara a mi marido. Simplemente cortó su brocheta, me miró a los ojos y dijo: Verónica, sé razonable. Bárbara está esperando un hijo suyo. Lo necesita más que tú. Me quedé helada. El tenedor en mi mano de repente pareció pesar como el plomo. El aire en el comedor del chalet de mis padres en la sierra, normalmente lleno del aroma de las costosas peonías de mi madre, ahora olía de forma asfixiante a carne a la parrilla y a traición. Recorrí la mesa con la mirada. Mi padre miraba fijamente su copa de vino, evitando mis ojos. Mi hermana Bárbara resplandecía. Su mano descansaba protectoramente sobre un vientre apenas incipiente que yo no había notado hasta hace 10 segundos. Y Javier, mi marido durante 10 años, el hombre que me había besado para despedirse esa misma mañana y me había dicho que me quería, sostenía la otra mano de Bárbara. Perdón, susurré. Mi voz sonaba débil y patética. Era la voz de una niña pequeña que solía disculparse por el mero hecho de existir en esa casa. Javier finalmente me miró. No había culpa en sus ojos. Estaban llenos de desafío. Verónica, por favor, no montes una escena, dijo con el tono condescendiente que se usa con un niño histérico. No queríamos decírtelo así, pero no podíamos ocultarlo más. Bárbara está de 4 meses. Estamos enamorados. Sentí como la sangre se me iba del rostro. 4 meses. ¿Te has estado acostando con mi hermana durante 4 meses, o más? Bárbara intervino. Sonrió con suficiencia. Una sonrisa ligera y cruel curvó sus labios, una que yo conocía demasiado bien. No importa, Verónica. Los plazos no son relevantes. Lo que importa es que ahora somos una familia de verdad. Algo que, obviamente, tú no podías darle. El golpe fue preciso. Un impacto directo a nuestros problemas de infertilidad. Años de pruebas negativas. Noches en las que lloré en los brazos de Javier mientras él susurraba que no importaba, que éramos felices los dos solos. Todo había sido una mentira. Miré a mi madre. Isabel. Seguramente, ella estaría furiosa. Seguramente, le daría una bofetada a Javier y lo echaría de allí. Pero ella solo tomó un sorbo de vino. Verónica. Mira los hechos. Eres una mujer de carrera. Siempre viajando. Siempre obsesionada con tu empresa. Eres fuerte. Puedes sobrevivir sola. Pero Bárbara. Ella es frágil. Necesita un proveedor. Y este niño es mi nieto. Mi carne y mi sangre. Yo también soy tu carne y tu sangre. Estallé. Mi voz se alzó. Él es mi marido. Técnicamente, murmuró mi padre, Antonio. Finalmente levantó la vista. Pero el matrimonio está prácticamente acabado, ¿no? Os habéis estado distanciando. Todos lo hemos visto. Javier es feliz con Bárbara. Míralos. Los miré. Parecían una parodia grotesca de una pareja feliz. Mi marido y mi hermana pequeña. Las náuseas me subieron en una oleada. Me levanté. Mi silla chirrió ruidosamente contra el suelo de madera. Siéntate, Verónica, ordenó mi madre. Tenemos que discutir los detalles. Javier no puede simplemente mudarse a un piso de alquiler. Necesita estabilidad para el bebé. Creemos que sería mejor si tú te mudas al apartamento del centro. Déjale la casa a Javier y Bárbara. Es un buen barrio y está cerca de nosotros, así podremos ayudar con el niño. Me quedé boquiabierta. ¿Queréis que me vaya de mi propia casa? ¿La casa que yo compré? ¿La casa cuya hipoteca yo pago? También es la casa de Javier, dijo mi madre con desdén. El Código Civil. ¿No es así? Todo lo adquirido durante el matrimonio se divide por la mitad. Además, tienes mucho dinero. Puedes comprar otra. No seas egoísta, Verónica. Es de mal gusto. Egoísta. Yo pagaba por todo. Pagué el préstamo del coche de mis padres. Pagué los 3 intentos fallidos de Bárbara de obtener un título universitario. Pagué los proyectos empresariales de Javier que no generaron ni un céntimo, y ahora yo era la egoísta porque quería quedarme con mi propia casa. Me voy, dije, cogiendo mi bolso. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar la correa. Si sales por esa puerta, dijo Javier. Su voz bajó una octava, intentando sonar autoritario. Demostrarás por qué te dejo. Eres fría. Te importan más tus bienes que una vida humana. Me importa la lealtad, grité. El sonido retumbó en las paredes.
Me importa que mi marido se acueste con mi hermana. Chist, siseó mi madre. ¿Qué pensarán los vecinos? Los miré por última vez. Un cuadro de monstruos. Mis padres, cómplices de la traición. Mi hermana, robando mi vida. Mi marido, un traidor. No os daré la casa, dije, mi voz temblorosa pero clara. Y no os daré un divorcio sin luchar. Lo harás, dijo mi madre con confianza, porque si no, perderás a esta familia para siempre. Sé la hermana mayor por una vez. Me di la vuelta y eché a correr. No miré hacia atrás, hacia la cálida luz del comedor. Solo necesitaba aire. Necesitaba salir de allí antes de hacerme añicos en su misma puerta. Antes de contaros lo que hice después, quiero agradeceros por escuchar. Si me estáis viendo desde Madrid o cualquier otra ciudad, hacedmelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. La lluvia de Madrid no limpia nada, simplemente lo vuelve todo gris y resbaladizo. Llegué a trompicones a mi coche, buscando a tientas las llaves. Mi visión estaba borrosa, no solo por la llovizna implacable, sino por las lágrimas calientes y furiosas que me quemaban las mejillas. Me metí en el santuario de los asientos de cuero de mi coche, el coche que yo compré, me recordé amargamente, y cerré los seguros. Por un momento, me quedé sentada, jadeando. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Arranqué el motor y salí disparada, dejando atrás la casa donde había pasado toda mi vida intentando ser suficiente. No sabía a dónde iba, solo conducía. Me incorporé a la M30. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo frenético en el cristal. Mi mente daba vueltas, buscando una escapatoria en la realidad. Quizás era una broma enferma y retorcida. Quizás me despertaría en mi cama junto a Javier, y él estaría cálido y olería a su jabón de cedro, y yo le contaría esta pesadilla, y él se reiría y me abrazaría. Pero entonces, la imagen de la mano de Bárbara sobre su vientre apareció en mi mente. La suficiencia. La absoluta falta de vergüenza. No era una pesadilla. Era mi vida. Conduje sin rumbo durante 1 hora. Las luces de la ciudad se difuminaban en largas rayas de neón. Finalmente, aparqué en un mirador con vistas al río Manzanares. Estaba completamente oscuro. El agua no se veía, salvo por los reflejos de la ciudad. Apagué el motor y dejé que el silencio me aplastara. ¿Cómo? ¿Cómo pudo? Repasé mentalmente los últimos 4 meses. Las noches tardías que Javier pasaba en reuniones de negocios, los fines de semana que iba a ayudar a sus padres con las obras. No estaba en casa de sus padres. Estaba en casa de los míos. Estaba con ella. Estaban todos compinchados. Cada vez que iba a la cena del domingo, se reían de mí a mis espaldas. Me miraban, a la mujer tonta que trabajaba 80 horas a la semana para financiar su estilo de vida, y se burlaban de mi ignorancia. Grité. Fue un sonido crudo y primitivo que me desgarró la garganta. Golpeé el volante hasta que me dolieron las palmas. Grité por los 10 años que había malgastado. Grité por el bebé que no podía tener. Y por el que ella llevaba dentro. Luego empezó la negociación. La patética y desesperada negociación de una mujer en shock. Quizás podamos arreglarlo, susurró una pequeña voz traicionera en mi cabeza. Quizás si acepto un matrimonio abierto. Quizás si ayudo a criar al bebé. No. Miré el asiento del copiloto. En el portavasos había un recibo arrugado. Lo cogí. Era de una joyería, de hacía 2 semanas. Una pulsera de dijes. Yo no tenía una pulsera de dijes. Bárbara sí. Recordé haber visto una nueva cadena de plata en su muñeca durante la cena. Le había comprado joyas con mi dinero. El dolor empezó a solidificarse en algo más frío. Recordé sus votos, en la riqueza y en la pobreza. Definitivamente, le encantaba la parte de la riqueza. Cuando nos conocimos yo era solo una contable junior y él un prometedor agente inmobiliario. Éramos iguales entonces. Pero mientras yo ascendía en la escala corporativa, asistiendo a clases nocturnas, obteniendo certificaciones, luchando por el puesto de directora financiera, él se estancó, y en lugar de sentirse orgulloso se resintió. «Me estás castrando», me dijo una vez durante una pelea por dinero. «Me tratas como a un empleado». Yo me disculpé entonces. Al día siguiente, transferí 1.000 euros a su cuenta personal para que los invirtiera en su negocio de consultoría, solo para calmar su ego. Compré su amor una y otra vez. Y mis padres. Eso era lo que más dolía. Sé la hermana mayor. Mis padres. Era el mantra de mi existencia. Bárbara es sensible, Verónica. Bárbara necesita ayuda, Verónica. Tú eres la fuerte, Verónica. Ser fuerte era solo un eufemismo para que se aprovecharan de ti. No me querían por quién era. Me querían por lo que proporcionaba. Yo era la mula de carga de la familia.
arrastrando el peso para que Bárbara pudiera trotar alegremente a mi lado. Miré mi teléfono. 5 llamadas perdidas de mi madre. Un mensaje de Javier. Deja de ser tan dramática. Vuelve y podemos discutir un calendario de mudanza. Un calendario de mudanza. Ya estaba planeando cómo organizar mis muebles en su nueva vida. No respondí. Volví a arrancar el coche. Las lágrimas habían cesado. Tenía los ojos secos y me picaban, y un dolor hueco en el pecho que sabía que permanecería allí durante mucho tiempo. Pero cuando salí del aparcamiento, la negación se había ido. La realidad era una piedra fría y dura en mi estómago. Querían una guerra. Querían mi casa. Querían mi dinero. Pensaban que cedería, porque siempre lo había hecho. Pensaban que era débil porque era amable. Conduje a mi casa, no para hacer las maletas, sino para asegurar el perímetro. No me iba a un apartamento en el centro. Iba a dormir en mi propia cama, aunque oliera a él. Mañana no sería una hija ni una esposa. Mañana sería una directora financiera. Iba a auditar toda su existencia. Para entender por qué no volqué la mesa y quemé la casa en ese mismo instante, tenéis que entender la jerarquía de la familia Serrano. Yo fui la primogénita, sana y robusta. Bárbara nació 8 años después, prematura y enfermiza. Desde el momento en que llegó, en una incubadora, respirando superficialmente, ella se convirtió en el sol y yo en la sombra. Empezó con cosas pequeñas. Silencio, Verónica. La niña está durmiendo. Dale ese juguete a Bárbara. Está llorando. No necesitas zapatos nuevos, Verónica. Bárbara sí necesita plantillas ortopédicas. Aprendí pronto que mis necesidades eran secundarias. Mi papel era facilitar la felicidad de Bárbara. Recuerdo mi 16º cumpleaños. Había ahorrado dinero todo el verano, haciendo de canguro y cortando céspedes para comprarme un coche, un viejo Seat Ibiza. Mi padre me había prometido doblar mis ahorros si sacaba todos sobresalientes. Lo hice. Presenté con orgullo mi boletín de notas y un tarro lleno de dinero. Mi padre miró el tarro, luego a mi madre. Verónica, cariño, empezó mi madre con esa voz suave y compasiva. Tenemos una situación. Bárbara necesita un aparato. De los caros. Y el campamento de baile es pronto. Realmente no podemos permitirnos el dinero ahora. Pero lo prometisteis, dije, mi voz temblando. No seas egoísta, espetó mi padre. Tu hermana tiene problemas de autoestima. El aparato es una necesidad médica. Tú puedes coger el autobús, te forjará el carácter. Así que cogí el autobús. Bárbara tuvo su aparato y su campamento de baile. Dejó el campamento a los 2 días porque era demasiado difícil, y el dinero se perdió. Nunca recibí el dinero prometido. Compré ese Seat Ibiza por mi cuenta 2 años después. Ese fue el patrón. Yo trabajaba. Bárbara recibía. El peor incidente, el que debería haberme advertido de lo que era capaz, ocurrió en mi graduación. Me había comprado un precioso vestido verde esmeralda. Había hecho turnos dobles en una cafetería para permitírmelo. Colgaba en mi armario, envuelto en plástico, un símbolo de una noche en la que sería hermosa y especial. 2 días antes de la graduación, llegué a casa y encontré a Bárbara, que entonces tenía 10 años, en mi habitación. Llevaba puesto mi vestido, se arrastraba por el suelo, y había cogido unas tijeras y cortado el bajo porque le quedaba demasiado largo. Daba vueltas, jugando a ser una princesa. ¿Qué estás haciendo?, chillé. Ella tropezó. Las tijeras hicieron un largo desgarro justo en el corpiño. Rompí a llorar. Literalmente. Me derrumbé en el suelo y sollocé. Mi madre entró corriendo. Cuando vio el vestido arruinado y la cara culpable de Bárbara, no la regañó. Se volvió hacia mí. Verónica, no deberías haberlo dejado donde pudiera cogerlo. Solo es una niña. Quería ser como su hermana mayor. Lo ha destrozado. Grité. No puedo ponérmelo. Podemos ponerle un imperdible, dijo mi madre con desdén. Deja de reaccionar así. Estás haciendo llorar a Bárbara. Y ahí estaba. Bárbara lloraba lágrimas de cocodrilo falsas, y de repente, yo era la villana. Fui a mi graduación con un vestido prestado que no me quedaba bien. A Bárbara le dieron un helado para calmar su trauma por mis gritos. Esa dinámica nos siguió hasta la edad adulta. Fui a la universidad con una beca y pedí préstamos. Bárbara fue con el dinero de mis padres. Lo dejó, fue a una escuela de estética, lo dejó, y luego se fue a encontrarse a sí misma. En Europa durante 1 año, financiado por una tarjeta de crédito que mi padre finalmente me pidió que le ayudara a pagar porque los intereses nos están matando, Verónica, y tú tienes un trabajo tan bueno ahora, pagué. Esa es la enfermedad de ser el hijo sombra. ¿Crees que si pagas lo suficiente, si solucionas suficientes problemas, quizás finalmente te miren con la misma adoración con la que miran al niño de oro? Pensé que podía comprar su amor. Cuando presenté a Javier a la familia pensé que por fin tenía a alguien en mi equipo. Él vio cómo me trataban.
Tus padres están locos, me dijo después de nuestra primera Nochevieja, viendo cómo Bárbara abría una montaña de regalos mientras yo recibía un calendario y un par de calcetines. Yo cuidaré de ti, Verónica. Conmigo nunca serás la segunda opción. Me aferré a esas palabras. Me casé con él, creyéndolas. No me di cuenta de que Javier era, en esencia, una versión masculina de Bárbara. Inseguro, con derecho a todo, y buscando un anfitrión. No quería rescatarme de mi dinámica familiar. Quería encajar en ella. Vio lo generosa que era, cómo lanzaba dinero a los problemas para que desaparecieran, y se dio cuenta de que le había tocado el premio gordo. Así que cuando mi madre dijo en esa mesa, sé la hermana mayor, activó 3 décadas de condicionamiento, pero también activó 3 décadas de rabia reprimida. Ya no tenía 16 años. No dependía de ellos para tener un techo o amor. Era una directora financiera. Gestionaba millones de euros. Despedía a gente incompetente por trabajo. Y mientras estaba sentada en mi casa esa noche, mirando el techo, me di cuenta de que mi familia era una mala inversión, un activo tóxico, y era hora de liquidarlo. A la mañana siguiente, me desperté en una cama fría y vacía. Por una fracción de segundo, busqué a Javier, memoria muscular, esperando su calor. Entonces, la realidad me golpeó como un golpe físico. No estaba allí. Probablemente estaba con ella. Me levanté de la cama y entré en su despacho. O más bien, en su sala de juegos, a la que llamábamos despacho para salvar su dignidad. Cuando conocí a Javier era agente inmobiliario. No el más exitoso, pero tenía encanto, tenía potencial. Me atrajo su carácter relajado, que equilibraba mi naturaleza intensa. Él era el soñador. Parecía una buena combinación, pero a medida que mi carrera despegaba, la suya se estancaba. Me convertí en socia de mi empresa. El mercado inmobiliario se desplomó, y él no vendió una casa en un año. No pasa nada, le dije. Gano suficiente para los dos. Tómate un respiro. Averigua qué quieres hacer. Ese fue mi error. Le di un colchón y él decidió echarse una siesta de 5 años. Se reinventó como consultor de negocios. Era un título vago, que significaba que pasaba todo el día en LinkedIn y foros, y ocasionalmente se reunía con un amigo para comer y discutir ideas que nunca se materializaban. Dejó de contribuir a la hipoteca. Luego dejó de pagar las facturas de los servicios. Luego dejó de comprar la comida. Lenta, insidiosamente, me convertí en la única proveedora. Al principio, no me importaba el dinero. Lo quería. Pero sí me importaba su actitud. Cuanto menos ganaba, más arrogante se volvía. Era un mecanismo de defensa, lo sabía. Se sentía pequeño, así que necesitaba actuar como si fuera grande. Empezó a criticar mis gastos. ¿Realmente necesitas otro traje de diseño, Verónica?, preguntaba, mientras llevaba el reloj de 5.000 euros que le había comprado. Eres tan materialista, trabajas demasiado, estás perdiendo el contacto con lo que es importante. Lo importante, aparentemente, era él. Fui a su escritorio. Era un desastre de papeles y correos sin abrir. Empecé a revisarlos. Un aviso de pago atrasado de una tarjeta de crédito que no sabía que existía, una multa por exceso de velocidad, y luego un folleto de un resort de lujo en Marbella. Me quedé helada. Reconocí ese resort. Había estado allí en un retiro de empresa hacía 6 meses. Javier se había quedado en casa porque tenía una reunión importante. Abrí mi portátil y accedí al extracto de nuestra cuenta conjunta, la que yo reponía cada mes para los gastos del hogar. Ahí estaba. Un cargo por 2 billetes de avión a Málaga. Las fechas coincidían con mi viaje de negocios. Y un cargo por una suite doble. La había llevado allí. Mientras yo estaba en reuniones, cerrando tratos para pagar nuestra vida, él estaba tomando cócteles en la playa con mi hermana. Con mi dinero. Me sentí enferma. No era solo el sexo. Era la financiación de la traición. Me había hecho pagar por mi propia humillación. Seguí cavando. Miré las retiradas de efectivo. Gastos de consultoría, anotaba en nuestra aplicación de presupuesto. Pero mirando las fechas. 12 de agosto. El cumpleaños de Bárbara. 5 de septiembre. El día que se estropeó el coche de Bárbara. 31 de octubre. Había estado subvencionando su vida durante años. No meses. Años. Me haces sentir pequeño, me dijo durante nuestra última cena de aniversario. La real, no el desastre de ayer. Caminas por ahí como si fueras la dueña, solo porque firmas los cheques. No intento hacerlo, respondí, sintiéndome culpable. Solo quiero que estemos estables. La estabilidad no es sexy, Verónica, se burló. La necesidad, eso es sexy. Tú no me necesitas. Tenía razón.
No lo necesitaba. Pero Bárbara sí. Bárbara era un pozo sin fondo de necesidad. Necesitaba dinero, necesitaba validación, necesitaba que alguien la rescatara. Javier no podía rescatarse a sí mismo, pero podía fingir que rescataba a Bárbara, usando mis recursos. Era una simbiosis parasitaria. Él se sentía como un hombre grande, y ella lo conseguía todo gratis. Cerré el portátil de golpe. Mi tristeza se estaba evaporando, reemplazada por una claridad fría y aguda. Esto no era una tragedia, era un atraco. Miré alrededor de la habitación, las cosas que le había comprado, el ordenador de gaming de alta gama, la silla ergonómica, una camiseta de baloncesto firmada en la pared. Era una sanguijuela guapa, encantadora, y que te hacía dudar de tu propia cordura. Y había cometido un error fatal. Pensó que porque era generosa, era estúpida. Pensó que porque lo quería, no revisaría las cuentas. Pero soy una directora financiera, lo reviso todo. Oí la puerta principal abrirse abajo. Pasos pesados. Estaba aquí. Respiré hondo. Me arreglé el pelo y me levanté. La esposa llorosa se había ido. La auditora estaba presente. Javier entró en la casa como si fuera el dueño. No parecía arrepentido, parecía molesto, como un hombre que ha sido interrumpido por un recado tedioso. Llevaba una pila de cajas de cartón planas bajo el brazo. Verónica, dijo al verme en lo alto de las escaleras, me alegro de que estés aquí. Tenemos que acelerar esto. Bajé lentamente las escaleras. Mi mano se deslizó por la barandilla que yo misma había lijado y barnizado hacía 3 años. ¿Acelerar qué, exactamente? La transición, dijo, tirando las cajas en el vestíbulo. Bárbara está muy hormonal. Se pone nerviosa. El bebé siente el estrés, ¿sabes? Necesitamos instalarnos aquí para el fin de semana para que pueda empezar a preparar el cuarto del bebé. Me detuve en el último escalón, mirándolo a los ojos. ¿No prepararás un cuarto de bebé en mi casa, Javier? Puso los ojos en blanco. Ahí vamos. Le dije a tu madre que serías difícil. Mira, Verónica, seamos adultos. Esta casa tiene 4 dormitorios. Es demasiado grande para una persona. Nunca estás aquí de todos modos. Vives en la oficina. Bárbara y yo estamos empezando una familia. Necesitamos el espacio. Es simplemente lógico. ¿Lógico? Solté una risa seca e incrédula. Lógico sería que te mudaras a un apartamento que puedas permitirte, que, según mis cálculos, es una caja de cartón debajo de un puente. Su rostro se ensombreció. El encanto se evaporó, revelando la malicia que había debajo. No empieces con el dinero. El maldito dinero. Es todo lo que tienes, ¿verdad? El dinero. ¿Crees que eso te hace mejor que nadie? Paga la hipoteca, dije con calma, cosa que no has hecho en 5 años. Yo contribuí de otras maneras, gritó, su cara enrojeciendo. Manejé la casa. Me ocupé de las cosas. Te di apoyo emocional. ¿Te acostaste con mi hermana? Repliqué. ¿Es eso apoyo emocional? Me acosté con ella porque me aprecia. Se acercó, tratando de usar su altura para intimidarme. Solía funcionar. Hoy no. Me mira como a un hombre, no como a una cuenta bancaria. Tú me alejaste, Verónica. Eras fría. Estabas distante. Eras, a efectos prácticos, estéril. La palabra quedó suspendida en el aire. Estéril. Sabía cuánto dolía, sabía de las inyecciones de FIV, de las hormonas, de la devastación de cada resultado negativo. Usó mi dolor como un arma para justificar su traición. Estaba intentando darte un hijo, susurré, mi voz quebrándose ligeramente a pesar de mis esfuerzos. Sometí mi cuerpo a un infierno. Sí, bueno, no funcionó, dijo cruelmente. Y con Bárbara, fue natural, fácil. Quizás es una señal, Verónica. Quizás no estábamos destinados a tener hijos. Quizás la naturaleza sabía que no serías una buena madre. Sentí que una bofetada habría dolido menos. Pero no le pegué. Solo lo miré, memorizando ese momento. Era el cierre que necesitaba. No quedaba amor aquí, solo podredumbre que necesitaba ser extirpada. Recoge tus cosas, dije. Mi voz se volvió gélida. Tus efectos personales, ropa, artículos de aseo. No te llevas la electrónica, no te llevas los muebles, y definitivamente no te llevas el coche. Ni de coña, resopló. Son bienes gananciales. Hablé con un amigo abogado. La mitad de todo es mío, incluyendo esta casa, mis ahorros para la jubilación. Bueno, los tuyos, ya que estamos casados. Sonrió con suficiencia. Así que puedes hacerlo por las buenas. Pon la casa a mi nombre como parte del acuerdo, y no iré a por tu fondo de pensiones. O podemos ir a juicio, y me llevaré la mitad de tus preciosas acciones de la empresa también. Tú eliges. Pensó que me tenía en jaque mate. Pensó que conocía la ley.
Empaca tu ropa, Javier, repetí. Tienes 1 hora antes de que cambie las cerraduras. No puedes cambiar las cerraduras. Es el domicilio familiar. De hecho, dije consultando mi reloj, sí puedo. Pero adelante. Llama a la policía. Estaré encantada de explicarles por qué mi marido está intentando mudar a su amante embarazada, que es mi hermana, a mi casa. Me miró, dándose cuenta de que no iba a ceder. Cogió las cajas y subió corriendo las escaleras. Oí cómo golpeaba cajones, tiraba cosas. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes ahora. Acababa de admitir su estrategia. Chantaje. Quería cambiar mis ahorros de jubilación por la casa. Quería desplumarme para construir un nido para Bárbara. No sabía nada de la S.L. No sabía que la casa técnicamente no estaba a mi nombre ni al suyo. No sabía que el coche era un leasing de la empresa. Él estaba jugando a las damas. Yo estaba jugando al ajedrez en 4D. 20 minutos después, lo vi arrastrando 3 maletas escaleras abajo. También había cogido la PlayStation. Le dejé llevársela. Era un pequeño precio a pagar por tenerlo fuera. Oirás de mi abogado, escupió al salir. No creas que has ganado. Mamá y papá están de mi lado. Todo el mundo está de mi lado. Acabarás sola, una vieja amargada sin nada más que gatos y tus hojas de cálculo de Excel. Adiós, Javier, dije. Cerró la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Fui y eché el cerrojo. Luego puse la cadena. Estaba sola en la casa grande y silenciosa, pero por primera vez en años, no se sentía vacía. Se sentía limpia. Sin embargo, la paz duró poco. Javier no se fue sin más. Fue directamente al centro de mando, la casa de mis padres, y activó la red de apoyo. Los psicólogos los llaman monos voladores, personas manipuladas por un abusador para atormentar a su víctima. Mi familia era toda una fuerza aérea de ellos. Empezó con una notificación en mi teléfono unos 10 minutos después de que Javier se fuera. Luego otra y luego un torrente. Tía Lidia. Verónica. Me he enterado de lo que ha pasado. Estoy tan decepcionada contigo. Echar a la calle al padre de una mujer embarazada. ¿Dónde está tu conciencia? Primo Miguel. Tía, dale la casa a Javier. Eres rica, no seas una cabrona. Incluso mi abuela, que apenas sabe mandar un SMS. La familia debe ayudarse. Qué vergüenza, Verónica. Habían construido la narrativa perfectamente. En su versión, yo era la arpía rica y vengativa que castigaba a 2 desventurados amantes. Nadie mencionaba la infidelidad, nadie mencionaba la traición de una hermana. Todo se centraba en el bebé inocente y en mi egoísmo. Luego llegó el correo electrónico. El asunto era simplemente una solución. Era de mi padre, con copia a mi madre, a Javier y a Bárbara. Me senté en la mesa de la cocina y lo abrí. Verónica. Estamos horrorizados por tu comportamiento de hoy. Echar a Javier cuando intentaba ser civilizado ha sido innecesario. Debemos resolver esto en privado, sin costosos abogados que solo agotarán los recursos familiares. Aquí tienes una propuesta que hemos acordado como familia. 1. Transferirás inmediatamente la propiedad de la casa de la calle de los Fresnos a Javier y Bárbara. Esto proporcionará estabilidad a tu sobrino o sobrina. 2. Pagarás una pensión compensatoria a Javier durante 5 años, dado que él sacrificó su carrera para apoyar la tuya. Me reí a carcajadas con esa. ¿Sacrificó qué? ¿Su puntuación en Call of Duty? 3. Pagarás una suma única de 50.000 euros por los daños morales causados a Bárbara durante esta transición. 4. Aceptarás un divorcio rápido y sin más reclamaciones. A cambio, Javier aceptará no reclamar el 50% de tus acciones actuales de la empresa. Es una oferta generosa, Verónica. Si te niegas, apoyaremos a Javier en una batalla legal total. Testificaremos que has sido emocionalmente abusiva y negligente. Recuerda también que eres la tía de este niño. No castigues a un bebé inocente por tus celos. Con cariño, papá. Miré la pantalla. Mi visión nublada por la rabia. Querían que le pagara a Bárbara por daños morales. Querían que le pagara una pensión al hombre que me había estado robando. Y la amenaza. Testificarían en mi contra. Mis propios padres estaban dispuestos a cometer perjurio para destruirme, solo para apoyar a Bárbara. Era impresionante en su audacia. Contaban con mi culpa. Contaban con mi historial de toda una vida de intentar complacerlos. Pensaron que si presionaban lo suficiente, la vieja Verónica, la hermana sombra, se rompería solo para que dejaran de gritar. Empecé a escribir una respuesta furiosa. ¿Estáis locos? Me ha engañado. Es mi hermana. Pero mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. No. Esto es lo que querían. Querían una reacción emocional. Querían que me involucrara, que discutiera, que suplicara.
Si discuto, estoy negociando. Y no se negocia con terroristas. Borré el borrador. En su lugar, imprimí el correo electrónico, imprimí los mensajes de texto. Fui a mi despacho e imprimí los extractos bancarios que mostraban los robos de Javier. Imprimí los cargos de la tarjeta de crédito del viaje a Marbella. Creé una carpeta física. La etiqueté. Guerra. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Lo dejé pasar al buzón de voz. Volvió a sonar. Mi padre. Buzón de voz. Luego sonó el teléfono fijo. Eran implacables. Desenchufé el teléfono fijo. Puse mi móvil en modo no molestar, permitiendo solo las llamadas de mi círculo íntimo, que, lamentablemente, era una lista muy corta. Sentí una repentina oleada de aislamiento. Los había perdido a todos. A mi marido, a mi hermana, a mis padres, a mi familia lejana. Incluso los vecinos podrían volverse en mi contra una vez que el chismorreo se extendiera. Yo era la villana de su historia, y nada de lo que dijera lo cambiaría, porque la verdad era inconveniente para ellos. La verdad requería que admitieran que Bárbara era una rompehogares y Javier un fracasado. Era más fácil convertirme a mí en el monstruo. Fui a la ventana y miré la lluvia. Necesitaba un aliado. Necesitaba a alguien que conociera la historia real. Y entonces, como si lo hubiera invocado mi desesperación, un taxi amarillo se detuvo en mi entrada. Una mujer salió, luchando con una maleta gigante con estampado de leopardo y un paraguas empapado. Sofía, mi compañera de piso de la universidad, mi dama de honor, la que me dijo el día de mi boda. Le doy a estos 5 años, pero te cubro las espaldas. Vivía en Barcelona. Aún no la había llamado porque estaba demasiado avergonzada, pero allí estaba, marchando hacia mi porche como un general llegando al frente. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir una palabra, dejó caer la maleta, me miró la cara llena de lágrimas y dijo: «Vi la publicación de Bárbara en Instagram sobre el bebé milagro. Estoy aquí para ayudarte a enterrar el cuerpo». Metafóricamente. O literalmente, he traído una pala. Rompí a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Sofía no me abrazó con delicadeza. Me abrazó con ferocidad, como si estuviera tratando de mantener unidos mis pedazos rotos por pura fuerza de voluntad. Me arrastró a la sala de estar, se quitó los zapatos y abrió la botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. «Esto es una ocasión especial», declaró, sirviendo 2 copas enormes. «Este es el día en que finalmente despertaste». Nos sentamos en el suelo y se lo conté todo. La cena, el viaje, el mensaje de texto, el correo electrónico de mi padre. Cuando le mostré el correo, Sofía no se disgustó. Se enfureció. Se paseaba por mi sala de estar, gesticulando salvajemente con su copa de vino. «Daños morales para Bárbara», gritó. «Se acostó con tu marido. El único daño que debería sentir es la vergüenza de ser una persona horrible». «¿Y tus padres?» «Verónica, llevo 20 años diciéndote que son tóxicos, pero esto es una traición de proporciones bíblicas. Dijeron que testificarían en mi contra», dije en voz baja. «Dijeron que soy abusiva». «Que lo hagan», dijo Sofía, arrodillándose frente a mí y agarrándome por los hombros. «Escúchame, Verónica. Mírame. No eres la víctima aquí. Eres el banco. Y están aterrorizados». «¿Aterrorizados?», sollocé. «Parecen bastante seguros de sí mismos». «Es una farsa», dijo Sofía. «Piénsalo. Javier no tiene trabajo. Bárbara no tiene trabajo. Tus padres están jubilados y viven con una pensión fija, más las limosnas que les das. Si cierras el grifo del dinero, se mueren de hambre. Te están atacando porque necesitan que te rompas antes de que te des cuenta de que tienes todas las cartas». Tenía razón. Estaba tan centrada en la herida emocional que no estaba viendo el panorama estratégico. «¿Quiere la casa?», dije. «Cree que son bienes gananciales». «¿Lo es?», preguntó Sofía. Sabía que yo era meticulosa con las finanzas. «Verónica, por favor, dime que no pusiste a ese perdedor en la escritura». Sonreí débilmente. «Compré la casa antes del matrimonio. Está a nombre de una S.L. Verónica Holdings, S.L. Lo hice por protección de responsabilidad civil por mi trabajo». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Las capitulaciones matrimoniales, por favor, dime que le hiciste firmar». «Lo hice», dije. Mi jefe de entonces insistió. Javier las firmó sin leerlas porque quería demostrar que no le importaba el dinero, pero no las he mirado en 10 años. No recuerdo los detalles. «Pues las encontraremos», ordenó Sofía. «Esta noche, encontraremos cada trozo de papel. Construiremos una fortaleza. Y mañana, lanzaremos un ataque nuclear». Pasamos las siguientes 4 horas revolviendo mi despacho. Encontramos las capitulaciones en una caja fuerte en el fondo de un armario.
Encontramos las declaraciones de la renta. Encontramos los extractos de las tarjetas de crédito que había impreso antes. Mientras trabajábamos, Sofía me devolvía constantemente a la realidad. ¿Te dijo que eras estéril?, preguntó, revisando recibos. Verónica, ¿no me dijiste una vez que Javier se negó a hacerse las pruebas? Me detuve. Sí. Dijo que sus chicos estaban bien. No quiso ir al urólogo. Dijo que el problema era obviamente yo. Por mi estrés. Claro. Resopló Sofía. O quizás el problema es él. Y Bárbara se quedó embarazada del monitor del gimnasio y se lo están endosando a Javier porque tiene una esposa rica. Me quedé helada. La idea ni se me había pasado por la cabeza. Bárbara no haría eso. Javier no sería tan estúpido. Javier es exactamente así de estúpido, dijo Sofía. Y Bárbara es exactamente así de manipuladora. Tenemos que añadir una prueba de paternidad a tu lista de exigencias. A las 3 de la mañana, teníamos una montaña de pruebas. Los gastos de consultoría que en realidad eran regalos para Bárbara. La cronología de la aventura basada en la geolocalización de las tarjetas de crédito. Las capitulaciones matrimoniales que, al releerlas, tenían una cláusula demoledora sobre la infidelidad. Miré la pila de papeles. Era fea. Era una crónica de mi estupidez y de su codicia. Pero también era munición. ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad?, dijo Sofía, sirviendo lo último del vino. No puedes simplemente divorciarte de él. Tienes que aniquilarlos. Si les das 1 centímetro, se llevarán todo. Tienes que convertirte en una roca gris. Sin emociones. Solo la ley. Lo sé, dije. El dolor había desaparecido por completo, reemplazado por una determinación fría. Necesito un tiburón. No un abogado de familia. ¿Un tiburón? Diana Herrero, dijo Sofía. Llevó el divorcio de mi prima. Desayuna maridos infieles. Te conseguiré una cita para las 9 de la mañana. Miré mi teléfono. Otro mensaje de mi padre. Estamos esperando tu respuesta, Verónica. No nos hagas ir allí. Esta vez, escribí una respuesta. Responderé a través de mi abogada. No me contactéis más o presentaré una orden de alejamiento. Pulsé enviar. Luego bloqueé el número. Bien, dijo Sofía. Ahora, a dormir. Mañana vamos a la guerra. Me tumbé en el sofá, incapaz de volver a la cama que Javier había profanado. Cerré los ojos, pero no dormí. Visualicé el plan. Querían una villana. Bien, sería una villana. Sería la peor pesadilla que pudieran imaginar. Una mujer que conocía su valor. Y que tenía los recibos para demostrarlo. La oficina de Diana Herrero era de cristal y acero, situada en la planta 40 de un rascacielos en la zona de las 4 Torres. Gritaba Caro, que era exactamente lo que necesitaba. La propia Diana era una mujer de unos 50 años, con un corte de pelo bob afilado y unos ojos que parecían capaces de atravesar la puerta de una caja fuerte con un láser. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas en un bloc. Sofía se sentó a mi lado, asintiendo para darme ánimos. Cuando terminé, Diana tomó un sorbo de agua y miró la pila de documentos que había traído. Bien, dijo. Su voz era tranquila y autoritaria. Veamos los daños. Primero, cogió las capitulaciones matrimoniales. Las hojeó. Sus cejas se arquearon ligeramente. ¿Quién redactó esto? Mi antiguo abogado de empresa, dije. Es válido. Es hermético, dijo Diana. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Sección 4. Subsección B. En caso de infidelidad probada, la parte culpable pierde todo derecho a cualquier aumento del patrimonio conyugal y renuncia a todo derecho a pensión compensatoria. Y fíjate en esta definición de infidelidad. Incluye infidelidades emocionales y abuso financiero. Me miró. Javier no leyó esto, ¿verdad? No. Dijo que el lenguaje legal le daba dolor de cabeza, admití. Mejor para nosotros, dijo Diana. Ahora, hablemos de la casa. Dices que está a nombre de una S.L. Verónica Holdings, S.L., confirmé. La compré 6 meses antes de la boda. ¿Y alguna vez añadiste su nombre a la sociedad? No. ¿Usaste fondos conjuntos para pagar la hipoteca? A veces dudé desde la cuenta conjunta. Diana frunció el ceño. Eso crea un problema de confusión de patrimonios. Podría argumentar que contribuyó al capital, pero, interrumpí, sacando una hoja de cálculo que Sofía y yo habíamos hecho la noche anterior, puedo demostrar que cada céntimo en esa cuenta conjunta provenía de mi salario. Javier no ha ingresado €1 en 5 años. De hecho, estos registros muestran que retiró fondos conjuntos para uso personal, juego, regalos para Bárbara, viajes. Diana cogió la hoja de cálculo. Sus ojos recorrieron las columnas.
¿Se gastó 20.000 euros en póker online el año pasado? Aparentemente, dije. Sentí una punzada de vergüenza. No había estado revisando los detalles. Solo pagaba la factura total. Esto es malversación, declaró Diana. Tomó fondos confiados a la sociedad conyugal y los desvió para fines ilícitos. Podemos argumentar que cualquier capital que reclame ha sido anulado por sus robos. Se reclinó en su silla. Verónica, esta es la situación. Legalmente, estás en una posición muy fuerte, pero en la práctica, estos casos son complicados. Los jueces odian las disputas familiares. Si vamos a juicio, tardará 2 años. Tus padres testificarán. Será sucio. No me importa, dije. Quiero que se quede sin nada. Lo entiendo, dijo Diana. Pero hay una forma más inteligente. Jugaremos con su codicia. Expuso el plan. Lo llamaremos la trampa de miel. Creen que eres emocional y débil, explicó Diana. Creen que estás desesperada por mantener la paz, así que les seguiremos el juego. Redactaremos un convenio regulador de divorcio. Haremos que parezca que les estás dando exactamente lo que quieren. Un divorcio rápido para que puedan casarse y ser una familia de verdad. Pero en la letra pequeña especificaremos la división de bienes basándonos en los estrictos términos de las capitulaciones y la propiedad de la SL. No firmarán eso, dijo Sofía. Lo harán si no lo leen, replicó Diana. O si creen que están consiguiendo algo mejor. Lo estructuraremos para que Javier renuncie a sus derechos sobre el valor potencial de tus acciones de la empresa, que él cree que es enorme, a cambio de que tú no lo persigas por las deudas de juego y el fraude. ¿Pero me quedo con la casa?, pregunté. Absolutamente, dijo Diana. La casa pertenece a la S.L. El acuerdo estipulará que Javier desaloja la propiedad tras la sentencia firme de divorcio, pero lo redactaremos para que suene como una transición temporal. Les dejaremos creer que están ganando hasta que la tinta se seque. Es arriesgado, dije. Se basa en su arrogancia. Lo es, dijo Diana. Pero por lo que me has contado, Javier y tu hermana no son las personas más detallistas. Son oportunistas. Verán divorcio rápido y renuncia a acciones legales y firmarán. Recordé la cara de Javier cuando se fue de casa. Una vieja amargada con tus hojas de cálculo, me subestimaba. Siempre lo había hecho. Hagámoslo, dije. Una cosa más, añadió Diana. Necesitamos asegurar tus activos inmediatamente. Cancela todas las tarjetas de crédito. Congela las cuentas conjuntas. Transfiere tu cuenta de nómina hoy, ahora mismo. Se dará cuenta, dije. Se pondrá furioso. Que lo haga, dijo Diana fríamente. Ha estado gastando tu dinero para salir con tu hermana. La fiesta se ha acabado. Al salir de la oficina de Diana, me sentí más ligera que en años. Tenía un plan, tenía un equipo. Fui directamente al banco. Me senté con el director y desmantelé sistemáticamente la vida financiera que Javier y yo habíamos construido. Cerré las tarjetas de crédito. Lo eliminé como usuario autorizado. Transferí la mayor parte de los ahorros a una nueva cuenta solo a mi nombre. Cuando salí del banco, mi teléfono vibró. Una alerta de la aplicación de la tarjeta de crédito. Transacción denegada. Starbucks. 8,50 euros. Estaba comprando café para 2. Probablemente un latte para él y un descafeinado para Bárbara. Y por primera vez, la tarjeta no funcionó. Sonreí. Era una pequeña victoria mezquina, pero sabía dulce. Lo siento, Javier, susurré al teléfono. Parece que hoy pagas tú en efectivo, pero la verdadera prueba estaba por llegar. Tenía que enfrentarme a ellos. Tenía que mirarlos a los ojos y fingir que estaba rota, todo mientras sostenía el cuchillo que cortaría el cordón umbilical. Le escribí a mi padre. Estoy dispuesta a hablar. Quedemos. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que asegurarme de no vomitar cuando los viera. La cafetería que elegí para la reunión era territorio neutral, a medio camino entre la casa de mis padres y mi oficina, una cadena corporativa estéril, con luces fluorescentes y música de jazz demasiado alta. Llegué 15 minutos antes, no porque estuviera ansiosa, sino porque necesitaba meterme en el personaje. Comprobé mi reflejo en una ventana oscura. Me puse mi cardigan más viejo, el que tenía bolitas en la manga, y me salté el corrector de ojeras. Dejé caer los hombros. Necesitaba parecer una esposa derrotada. Una mujer que lo había perdido todo, y estaba desesperada por salvar un ápice de dignidad. Diana se sentó a mi lado, severa y profesional, pero había suavizado su habitual mirada de tiburón. «Recuerda», susurró, deslizando un grueso documento sobre la mesa. «Hoy no eres la directora financiera. Eres la hermana desconsolada. Deja que piensen que te están haciendo un favor al firmar esto». Asentí, con el estómago hecho un nudo.
Ya no era miedo. Era anticipación. Era la sensación de ver una montaña rusa subir lentamente hasta la cima. Javier y mi padre llegaron juntos. Javier parecía cansado pero satisfecho. Llevaba una chaqueta que le compré hacía 3 navidades. Mi padre caminaba con esa rigidez de persona justa que usaba cuando sentía que era la autoridad moral en la sala. Se sentaron, sin dar la mano. Javier no me miraba a los ojos. «Verónica», comenzó mi padre, su voz retumbando ligeramente. «Me alegro de que hayas entrado en razón. No queremos una guerra. Solo queremos lo mejor para el niño». «Lo sé, papá», dije, dejando que mi voz temblara un poco. Me miré las manos, jugando con el anillo de casada que todavía llevaba para dar efecto. He estado pensando mucho en lo que dijo mamá sobre ser la hermana mayor. Javier levantó la vista. Interesado. ¿Así que aceptas los términos? Diana intervino suavemente. Verónica está de acuerdo en que una batalla legal prolongada sería perjudicial para la salud de todos. Está dispuesta a conceder un divorcio inmediato. También está dispuesta a renunciar a su derecho a demandarte, Javier, por las irregularidades contables que hemos descubierto. Javier se estremeció. ¿Irregularidades? Te lo dije. Eran gastos de consultoría. Como sea, continuó Diana, con un gesto de la mano. Verónica está dispuesta a dejarlo pasar, en aras de seguir adelante. Miré a Javier invocando toda la tristeza de la que era capaz. No quiero pelear contigo, Javier. Te quise. Si Bárbara es a quien quieres, si ella puede darte la familia que yo no pude. Hice una pausa, secándome una lágrima falsa. Entonces no me interpondré en tu camino. Mi padre exhaló. Sus hombros se relajaron. Buena chica, Verónica. Sabía que tenías corazón. Sin embargo, dijo Diana, deslizando el documento hacia ellos, para que esto sea legalmente vinculante y rápido, para que podáis casaros con Bárbara antes de que nazca el bebé, necesitamos firmar un convenio regulador hoy. Concede un divorcio de mutuo acuerdo. Establece que cada parte conserva los activos que están a su nombre exclusivo y renuncia a las reclamaciones sobre los ingresos futuros de la otra parte. Javier frunció el ceño, mirando la gruesa pila de papeles. ¿Y la casa? La carta decía que yo me quedaba con la casa. El acuerdo establece que mantendrás el derecho de residencia en la dirección de la calle de los Fresnos, dijo Diana con cuidado, usando un lenguaje muy específico, y que Verónica desocupará el local. También incluye una cláusula por la que Verónica se compromete a no reclamar los 5.000 euros de fondos conyugales que gastaste en relaciones extramatrimoniales. Los ojos de Javier se abrieron al oír la cifra. Miró a mi padre. Sabía que si esa cifra salía a la luz en un tribunal, parecería un ladrón. ¿Y la pensión compensatoria?, preguntó Javier, codicioso hasta el final. No puedo pagar una pensión, Javier, susurré. Pero estoy renunciando a la casa. Te estoy dando un hogar para tu hijo. ¿No es suficiente? Mi padre le dio un codazo a Javier. Acéptalo, hijo. Una casa en las afueras de Madrid vale una fortuna. Te está dando el capital. No la presiones. Javier miró el documento. Pasó las páginas rápidamente. Contuve la respiración. Si leía la sección 12, sobre los derechos de propiedad de terceros, o entidades como una S, L, el juego se habría acabado. Pero estaba hojeando. Buscaba símbolos de euro y la palabra casa. Se detuvo en la página de la firma. Cogió el bolígrafo. ¿Significa esto que se acabó?, preguntó, mirándome. Sin vuelta atrás. ¿No reclamarás mis ideas de negocio? No tocaré tus ideas de negocio, Javier, dije. Era una promesa fácil de hacer, ya que no tenía ninguna. ¿Y nos dejarás en paz? Solo quiero desaparecer, dije en voz baja. Sonrió con suficiencia. La victoria estaba en sus ojos. Pensaba que me había roto. Pensaba que había ganado la casa, la chica y la libertad. Y todo mientras me pasaba la factura. En este preciso momento, viendo su mano suspendida sobre el papel, sé que no hay vuelta atrás. Estoy a punto de hacer estallar toda mi vida para construir una nueva. Mi corazón late contra mis costillas. No de pena, sino de la adrenalina de la matanza. Si todavía estáis escuchando esta historia, por favor, ayudadme dando me gusta a este vídeo y comentando el número 1. Me hará saber que sois increíbles y que estáis conmigo en este viaje. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Escribid 1 para que pueda veros. Ahora, veamos qué pasa cuando la tinta toca el papel. Javier firmó. El sonido del bolígrafo arañando el papel fue fuerte en la silenciosa cafetería. Ras, ras. El sonido de un hombre firmando su propia sentencia de muerte. Mi padre firmó como testigo, radiante, como si estuviera rubricando un tratado de paz que ponía fin a una guerra que él había empezado. Ahí tienes, dijo papá,
tapando el bolígrafo y deslizando los documentos de vuelta hacia Diana. No fue tan difícil, ¿verdad? Ahora todos podemos seguir adelante. Sí, dije, levantándome. Mis piernas se sentían como gelatina, pero las obligué a sostenerse. Iré a recoger el resto de mis cosas este fin de semana. Puedes recoger las llaves el lunes. El lunes está bien, dijo Javier, ya sacando su teléfono, probablemente para darle a Bárbara la buena noticia. Asegúrate de dejar la lavadora y la secadora. Bárbara necesitará lavar mucha ropa de bebé. Asentí, mordiéndome el interior de la mejilla con tanta fuerza que saboreé la sangre. Claro, la lavadora y la secadora se quedan. Salí de la cafetería con Diana, manteniendo mi postura encorvada hasta que doblamos la esquina, y estuvimos a salvo. En el momento en que estuvimos fuera de la vista, enderecé la espalda y respiré hondo el aire húmedo de Madrid. ¿Lo tenemos?, le pregunté a Diana, mi voz firme. Diana levantó la carpeta, una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Lo tenemos. Ha renunciado a cualquier litigio futuro. Ha renunciado a la pensión, y lo más importante, ha firmado una admisión de que todos los activos en poder de entidades legales de terceros están excluidos del patrimonio conyugal. Cree que la casa es un activo conyugal, dije, una burbuja de risa histérica subiendo por mi garganta. Creía, corrigió Diana. Legalmente acaba de aceptar que Verónica Holdings S.L. es una entidad de terceros y que no tiene ningún derecho sobre ella. Acaba de desahuciarse a sí mismo. El fin de semana fue un borrón de actuación surrealista. Volví a la casa, mi casa, e hice las maletas. Pero no empaqué todo. Empaqué mi ropa, mis joyas, mis documentos personales y los artículos que solo tenían valor sentimental para mí. Mis padres vinieron el domingo para supervisar, para asegurarse de que no robara nada que perteneciera al bebé. Bárbara estaba allí, sentada en mi sofá, comiendo mis aperitivos, diciéndole a Javier dónde colgar un cuadro nuevo y feo que había comprado. Verónica, llamó Bárbara mientras yo cerraba una caja de libros. Deja la aspiradora Dyson. La buena. Me duele la espalda. No puedo con las pesadas. La miré. Resplandecía con el triunfo del niño de oro que finalmente había ganado el gran premio. Había conseguido a mi marido, mi casa y mi futuro, o eso creía. Claro, Bárbara, dije. Y la cafetera, añadió. Javier dice que haces un café excelente. Necesito aprender. Quédatela. Mi madre entró en la habitación, negando con la cabeza. ¿Ves, Verónica? Qué bien sienta dar, ¿verdad? Tienes tanto. Es justo compartir con los menos afortunados. Aclara las cosas, dije. Bueno, no pongas esa cara amarga, me reprendió mamá. Ahora eres una mujer libre. Puedes centrarte en tu carrera. Es lo que siempre has querido, ¿no? ¿Verdad que sí? Sin un marido al que cocinar, sin hijos de los que preocuparse. Solo tú y tu dinero. El desprecio en su voz cuando dijo dinero era palpable, pero estaba de pie en la casa que mi dinero compró, vistiendo un jersey que mi dinero pagó. Sí, mamá, dije, levantando la última caja. Solo yo y mi dinero. Fui hacia la puerta. Javier estaba allí, sosteniendo las llaves que se suponía que debía entregar. Sin rencores, Verónica, dijo, ofreciéndome una mano que me negué a estrechar. Idealmente, podemos seguir siendo amigos por el bien de la familia. Amigos, repetí, mirándolo directamente a los ojos. Adiós, Javier. Disfruta de la casa. De verdad. Sumérgete en ella. Le tendí un juego de llaves. Eran las llaves viejas. Ya había llamado a un cerrajero para el lunes por la mañana, una hora después de que se entregara la orden de desalojo. Pero él no necesitaba saber eso todavía. Caminé hacia mi coche, un coche de alquiler, porque había escondido mi coche de empresa en un garaje que Diana me recomendó. Me alejé, observándolos por el retrovisor. Mis padres saludando. Javier y Bárbara besándose en la puerta. La imagen perfecta de una familia feliz. Conduje 2 manzanas, me detuve y vomité en unos arbustos. La actuación había terminado. La náusea de fingir ser débil, de fingir aceptar su abuso, finalmente me alcanzó. Me limpié la boca, tomé un sorbo de agua y me miré en el espejo. Lo has hecho. Susurré. Ahora. Quémalo todo hasta los cimientos. Los siguientes 30 días fueron un ejercicio de paciencia. En España, hay un periodo de espera para que el divorcio se finalice, incluso si es de mutuo acuerdo, pero como presentamos el convenio regulador de inmediato, el tiempo corría hasta la sentencia firme. Durante ese tiempo, viví en un apartamento de empresa. Fui a trabajar. Sonreí en las reuniones. Ignoré las publicaciones que Bárbara ponía en las redes sociales. Tan feliz haciendo nuestro nido con mi alma gemela en la casa de nuestros sueños, decía el pie de foto de sus pies en mi mesa de café. El cuarto del bebé en proceso,
con una foto de Javier pintando mi antigua habitación de invitados de un azul chillón. Cada foto era una prueba que guardaba, por si acaso. Pero el arma real eran los papeles que Diana había presentado. Dejadme explicaros exactamente cómo funcionó la trampa, porque si sois una mujer con patrimonio, necesitáis saber esto. Hace 10 años, mi mentor me dijo: Verónica, nunca poseas nada a tu nombre si puedes evitarlo. Ponlo en una S. L. Te protege de las demandas y de la vida. Así que Verónica Holdings, S.L., era la propietaria de la casa de la calle de los Fresnos. Era la propietaria del coche. Era la propietaria de mis cuentas de inversión. Cuando me casé con Javier, firmó las capitulaciones matrimoniales. Era vago, así que no las leyó. Decían que cualquier activo en poder de una entidad legal separada antes del matrimonio seguía siendo un bien privativo, sin importar quién viviera en él. Pero la belleza absoluta de la maniobra legal de Diana fue combinar la cláusula de infidelidad con el convenio regulador que Javier acababa de firmar. El acuerdo decía: Javier Serrano se compromete a desalojar el domicilio conyugal una vez que la sentencia de divorcio sea firme, a menos que se firme un contrato de arrendamiento separado con el propietario del inmueble. Javier pensó que él era el nuevo propietario, debido al acuerdo verbal y a mi regalo de la casa. Pensó que el propietario éramos nosotros o él. No entendió que el propietario era una corporación, y una corporación no tiene sentimientos. Una corporación no tiene hermanas. Una corporación solo tiene contratos. Y como Javier no tenía un contrato de arrendamiento con Verónica Holdings, S.L., en el momento en que el juez estampó el sello de firme en nuestro divorcio, Javier se convirtió en un ocupante ilegal. «Es cruel», dijo Sofía una noche mientras tomábamos vino en mi apartamento temporal. «Es la cosa más bella y cruel que he visto nunca». «Era necesario», dije, mirando las luces de la ciudad. Si los hubiera llevado a juicio, un juez podría haberle dado la casa solo para que el bebé tuviera un techo. Los jueces son blandos con los niños. Pero de esta manera, él renunció a ella. Aceptó marcharse. Simplemente no sabía cuándo. «¿Y el dinero?», preguntó Sofía. «Las cuentas conjuntas están cerradas», dije. «Las tarjetas de crédito canceladas. Pero dejé una cuenta abierta, la que está vinculada a los pagos automáticos de los servicios de la casa». «¿Por qué?». «Porque quiero que las luces estén encendidas hasta el día de la boda», sonreí. «Quiero que estén cómodos. Quiero que se sientan seguros». «Das miedo», se rió Sofía. «Solo soy una directora financiera», me encogí de hombros. «Gestiono el riesgo». El día 29, el juez firmó la sentencia. Estaba oficialmente divorciada. Estaba oficialmente soltera. Y legalmente, Javier era oficialmente un ocupante ilegal. Diana me llamó. «Los papeles están firmados. La orden de desalojo está preparada. El cerrajero está en espera. Los de la mudanza están contratados para llevar tus muebles a un guardamuebles». «Espera», dije. «No envíes a los de la mudanza todavía. Deja que celebren su boda primero». «¿Quieres que celebren la recepción en tu casa?», preguntó Diana perpleja. «No», dije. «La recepción es en un salón de banquetes porque son tacaños. Pero volverán a casa en su noche de bodas. Ahí es cuando atacaremos». «Eso es frío, Verónica. Me robaron a mi marido e intentaron robarme el futuro», dije. «El frío es la única temperatura que me queda». Colgué. Miré el calendario. Sábado. La boda era el sábado. Envié un regalo. No era una tostadora. Era una comisión judicial. Obviamente no asistí a la boda. Pero en la era de las redes sociales, no necesitas estar allí para presenciar un desastre. Solo necesitas una cuenta falsa. La boda de Javier y Bárbara fue un testimonio de sus delirios. Mi primo Miguel, que secretamente estaba de mi lado pero temía la ira de mi madre, me enviaba informes en tiempo real. Bárbara va de blanco, muy blanco, y lleva una tiara. Parece una figura de tarta derretida. Javier está borracho, contándole a todo el mundo cómo sus inversiones se están expandiendo. Tu madre está llorando durante el brindis sobre cómo el verdadero amor siempre encuentra su camino. Creo que voy a vomitar. Me senté en mi apartamento, viendo las fotos. Allí estaban. Mi exmarido y mi hermana, cortando una tarta que sabía que mi padre había pagado. Parecían triunfantes. Parecían como si se hubieran salido con la suya. El pie de foto de Bárbara en su publicación. «Finalmente, señora Serrano. Tan feliz de empezar nuestra vida en nuestro hogar para siempre. Almas gemelas. Sin arrepentimiento». Ese hashtag, sin arrepentimiento, fue la gota que colmó el vaso. No solo estaba feliz. Se regodeaba. Quería que yo lo viera. Quería que supiera que había ganado. Miré el reloj. Eran las 9 de la noche. La recepción estaba terminando. Pronto, volverían a la calle de los Fresnos.
Llamé a la empresa de seguridad privada que Diana había contratado. Inicien la fase 2, dije. Entendido, señora Serrano. Estamos en posición. El cerrajero había terminado. Las notificaciones estaban pegadas. Sentí una descarga de adrenalina tan fuerte que me temblaban las manos. Este era el momento. Mientras ellos bailaban su primer baile, un equipo estaba cambiando todas las cerraduras de mi casa. Mientras lanzaban el ramo, un agente judicial pegaba una orden de desalojo de color naranja brillante en la puerta principal, la puerta trasera y el garaje. Y mientras subían a su coche de recién casados el sedán de mi padre, ya que yo me había llevado el coche de empresa, mi equipo de seguridad se aparcaba al otro lado de la calle, listo para hacer cumplir la ley. Me imaginé su viaje en coche. Probablemente se estaban riendo. Javier probablemente se aflojaba la corbata, pensando en cómo llevaría en brazos a su novia embarazada por el umbral de la casa de la que me había echado. Probablemente estaba pensando en lo listo que era, en cómo había vencido al sistema. No sabía que el sistema había sido manipulado en su contra desde el principio. Me serví un vaso de agua con gas. No necesitaba alcohol para esto. Quería sentir cada segundo. «Feliz día de tu boda, Bárbara», brindé en la habitación vacía. «Bienvenida a la realidad». Mi teléfono vibró. Era Miguel otra vez. «Acaban de irse. Van hacia tu casa. Buena suerte, Verónica. Dales caña». Cogí mi abrigo. No iba a quedarme en el apartamento. Tenía que ver esto. Conduje hasta mi antiguo barrio y aparqué a 3 casas de la mía, escondida en la sombra de un gran roble. Observé la calle. Estaba tranquila. La lluvia había cesado, dejando el asfalto resbaladizo y negro. La casa, mi casa, estaba a oscuras. Había cortado la electricidad de forma remota a través de la aplicación de domótica 5 minutos antes. Unas luces de coche barrieron la calle. Un coche entró en el camino de entrada. Eran ellos. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La escena se desarrolló con una precisión cinematográfica. La puerta del coche de Javier se abrió y salió tambaleándose, todavía con su esmoquín, con aspecto un poco inestable. Rodeó el coche para abrirle la puerta a Bárbara. Ella emergió. Su vestido blanco se arrastraba por el camino mojado, agarrándose el vientre de forma teatral. Caminaron por el sendero hacia el porche. Bajé la ventanilla 1 centímetro. Lo suficiente para oír. «¿Por qué están las luces apagadas?», se quejó Bárbara, su voz aguda en el silencio de la noche. «Te dije que dejaras la luz del porche encendida». «La dejé», murmuró Javier. «La bombilla debe haberse fundido». «Relájate, cariño. Estamos en casa». Buscó en su bolsillo las llaves que yo le di. Las llaves viejas. Metió la llave en la cerradura. La giró. No pasó nada. La movió, la sacó, la limpió en sus pantalones y lo intentó de nuevo. Se apoyó con el hombro en la puerta. No cedió. «¿Qué te pasa?», espetó Bárbara. «Abre la maldita puerta. Necesito ir al baño». «Está atascada», gruñó Javier. «Debe ser por la humedad». Lo intentó de nuevo, girando con más fuerza. «¡Mierda!», gritó Javier, dando una patada a la puerta. Fue entonces cuando los sensores de movimiento, que yo había activado remotamente, se encendieron de repente, bañándolos en una luz blanca y cegadora. Y fue entonces cuando lo vieron. El papel de color naranja brillante, pegado justo a la altura de los ojos, una orden de desalojo y una advertencia de allanamiento de morada. Javier lo arrancó de la puerta, entrecerrando los ojos para leerlo. «¿Qué es esto?», preguntó Bárbara, mirando por encima de su hombro. Dice que estamos allanando la morada», tartamudeó Javier. «Verónica Holdings, S.L. Verónica». Rugió mi nombre. «Verónica». Se giró, buscando en la oscuridad, buscando pelea. «Sé que eres tú. Esta es mi casa. No puedes echarme». Cogió una piedra decorativa del jardín y se dirigió a la ventana del salón. «No lo hagas, Javier», me susurré a mí misma. Antes de que pudiera lanzarla, el sedán sin marcar de al otro lado de la calle estalló en luces rojas y azules. 2 agentes de seguridad privada, uniformados pero con autoridad para detener, salieron del coche. «Suelte la piedra, señor», ordenó uno, con la mano en la funda de su pistola. Javier se quedó helado. «Agentes, gracias a Dios. Mi exmujer nos ha dejado fuera. Esta es mi casa. Tengo a mi esposa embarazada aquí. Tienen que dejarnos entrar». El agente caminó por el sendero, tranquilo e imponente. «Señor, aléjese de la puerta». «¿Puedo ver su identificación?». Javier buscó a tientas su cartera. «Vivo aquí, calle de los Fresnos, número 42. Comprueben sus registros». El agente miró el DNI, luego una tablet que sostenía. «Tengo aquí una nota simple del registro de la propiedad que indica que el propietario es Verónica Holdings, S.L.
Y tengo una sentencia judicial firmada de ayer que establece que el ciudadano Javier Serrano aceptó desalojar el local inmediatamente después del divorcio. Eso era un tecnicismo, gritó Javier escupiendo saliva. Teníamos un acuerdo verbal. Me la dio. Un acuerdo verbal no anula una orden judicial, señor, dijo el agente. Y como ya no es residente y acaba de intentar romper una ventana, actualmente está cometiendo un delito de allanamiento de morada. Tienen que irse. ¿Irnos?, chilló Bárbara. ¿A dónde? Vivimos aquí. Todas nuestras cosas están dentro. La cuna de mi bebé está dentro. Sus efectos personales han sido empaquetados y trasladados a un guardamuebles, leyó el agente. Aquí tiene la dirección y la llave de la unidad. Le tendió a Javier una pequeña llave de latón. ¿Empacaste mis cosas? Bárbara parecía horrorizada. ¿Tocaste mi ropa interior? Esto es ilegal. Voy a llamar a papá. Puede llamar a quien quiera, dijo el agente. Pero no puede quedarse aquí. Si no suben a su coche y se van en los próximos 3 minutos, los detendré por allanamiento y tentativa de vandalismo. Javier miró la casa, miró la pegatina naranja, miró la llave inútil en su mano. La realidad finalmente se abría paso a través del alcohol y la arrogancia. No poseía nada. Era un invitado que se había quedado más de la cuenta. Verónica, gritó de nuevo a la noche, mirando directamente hacia el roble donde yo me escondía, aunque no podía verme. ¿Tú planeaste esto? Nos dejaste planear una boda sabiendo que ibas a hacer esto. Sonreí. Sí, lo hice, señor. Última advertencia, dijo el agente, acercándose. Al coche. Ahora. Bárbara empezó a sollozar. Era un llanto fuerte y feo. Mi noche de bodas. Has arruinado mi noche de bodas. Javier la empujó hacia el coche. Cállate, Bárbara. Solo métete en el coche. No me empujes, gritó ella de vuelta. Es tu culpa. Dijiste que lo tenías todo controlado. Dijiste que era una idiota. Me engañó. Se gritaban el uno al otro mientras volvían al sedán de mi padre. Javier cerró la puerta de golpe, dio marcha atrás y se fue a toda velocidad, los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. Los agentes los vieron irse, luego apagaron las luces y volvieron a su puesto. El silencio volvió a la calle de los Fresnos. Me recliné en mi asiento. Mi corazón latía con fuerza, pero mi alma cantaba. No tenían hogar en su noche de bodas, pero aún no había terminado. La casa era solo el refugio. Ahora, tenía que quitarles la comida. La siguiente fase de mi plan se basaba en el hecho de que Javier y Bárbara eran criaturas de hábitos y de derecho adquirido. Sabía exactamente a dónde irían. Solo había un hotel de lujo en la ciudad que considerarían digno de ellos, el Ritz. Conduje hasta allí, manteniendo una distancia segura. Y, efectivamente, el coche de mi padre estaba aparcado en la entrada. Javier entraba furioso en el vestíbulo. Bárbara lo seguía. Su vestido blanco ahora estaba manchado de barro por su rabieta en el camino de entrada. Aparqué y entré en el vestíbulo, deteniéndome junto a una gran palmera donde podía ver la recepción. Javier golpeó la mano sobre el mostrador de mármol. Necesito una suite, la presidencial, si la tienen. Mi casa. Tuvimos una emergencia con las tuberías. Mintiendo hasta el final. El recepcionista tecleó algo. Por supuesto, señor. Tenemos la suite disponible. Serán 600 euros por noche, más impuestos. ¿Podría darme su tarjeta de crédito para la garantía? Javier sacó su tarjeta negra, la que solía estar vinculada a mis bonos de empresa, la que había cancelado a las 9:01 de esa misma mañana. La pasó. El recepcionista frunció el ceño. Lo siento, señor. Esta tarjeta ha sido denegada. Inténtelo de nuevo, espetó Javier. Es una tarjeta premium, no tiene límite. El sistema indica que la tarjeta ha sido cancelada por robo, dijo, su voz un decibelio más baja. ¿Robo? Javier se sonrojó. Aquí, pruebe esta. Le tendió la tarjeta conjunta. Denegada. Javier empezó a sudar. Se palpó los bolsillos. Sacó una tarjeta de débito, la suya personal, la vinculada a la cuenta donde guardaba su dinero de consultoría. Esta funciona, dijo con confianza. El recepcionista la pasó. Esperó. Levantó la vista. Había lástima en sus ojos. Señor, no hay fondos suficientes en la cuenta. ¿Qué? Gritó Javier. Había 3.500 euros ahí ayer. Lo sabía. Pero, ¿recordáis la deuda de juego? La que yo había dejado de pagar. El casino tenía un embargo. En el momento en que la protección de la cuenta conjunta fue eliminada por la sentencia de divorcio, los acreedores se abalanzaron y embargaron su cuenta personal. Diana les había avisado. Bárbara se acercó, limpiándose el rímel corrido. Solo usa mi tarjeta, Javier. Por Dios,
Buscó en su bolso y sacó una tarjeta. Era una tarjeta suplementaria de una de mis cuentas. Señora, esta tarjeta también es inválida, dijo el recepcionista. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. La gente miraba. La novia con el vestido sucio y el novio sin dinero. Tenemos efectivo, tartamudeó Javier. Abrió su cartera. Tenía quizás 300 euros. Ni siquiera suficiente para un motel en las afueras, y mucho menos para el Ritz. Necesito hacer una llamada, dijo Javier, con la voz temblorosa. Sacó su teléfono. Marcó mi número. Vi cómo mi teléfono se iluminaba en mi bolso. Lo dejé sonar. Marcó a mis padres. Papá. Oí su voz, quebrándose. Nos ha echado. Ha bloqueado las tarjetas. Estamos en el Ritz. No podemos pagar. No tenemos a dónde ir. No oí la respuesta de mi padre, pero vi cómo la cara de Javier se contorsionaba. ¿Qué quieres decir con que no puedes venir? Sí, sé que es tarde, pero Bárbara está embarazada. Vale, vamos para allá. Colgó y miró a Bárbara. Tu padre dice que podemos dormir en el sofá-cama de su despacho. ¿En un sofá-cama? Chilló Bárbara. Soy una novia. Estoy embarazada. No puedo dormir en un sofá-cama. Bueno, no podemos dormir aquí, gritó Javier de vuelta, perdiendo el control. No tenemos dinero, Bárbara. Se lo ha llevado todo. Se ha llevado hasta el último céntimo. Dijiste que tenías tu propio dinero, lo acusó Bárbara, empujándolo. Dijiste que eras un magnate. Estaba gastando su dinero, confesó Javier, su voz resonando bajo los techos altos. Todo era su dinero. ¿Estás contenta ahora? El recepcionista carraspeó. Señora, voy a tener que pedirles que se marchen. Están molestando a los otros huéspedes. Salieron del hotel. El paseo de la vergüenza para acabar con todos los paseos de la vergüenza. Sin suite de lujo, sin champán, solo un viaje frío de vuelta al chalet de mis padres para dormir en un sofá-cama grumoso en una habitación que olía a periódicos viejos. Me acerqué al bar del vestíbulo del hotel. Champán, le dije al barman. La copa más cara que tenga. ¿Celebrando algo? Preguntó. La libertad, dije. Y la justicia. Lunes por la mañana. Entré en mi edificio de oficinas sintiéndome como si caminara sobre el aire. Los guardias de seguridad me saludaron. Mi asistente, ajena al drama del fin de semana, me entregó mi café. Tiene una agenda apretada, dijo. Y su familia está en el vestíbulo. Exigen verla. Envíelos a la sala de reuniones B, dije con calma, y llame a Diana. Dígale que traiga la carpeta. Ah. Y pida al señor Henderson del departamento legal que se una a nosotros. Me retoqué el maquillaje. Delineador afilado, lápiz labial rojo, traje de poder. Ya no era Verónica la víctima. Era la dueña de mi vida. Entré en la sala de reuniones B. Estaban todos allí. Mi madre, con aspecto demacrado. Mi padre, furioso. Javier, con la misma ropa de ayer, con aspecto de no haberse lavado. Bárbara, llorando en silencio en un rincón. ¡Monstruo!, gritó mi madre en cuanto entré. ¿Cómo has podido? En su noche de bodas. Me senté a la cabecera de la mesa. Por favor, sentaos. Tenemos asuntos que discutir. ¿Asuntos? Javier golpeó la mesa. Me robaste mi casa. Me robaste mi dinero. Recuperé mi propiedad, corregí, y dejé de subvencionar tu fraude. Te vamos a demandar, gritó mi padre. Le contaremos a todo el mundo lo que hiciste. ¿Contarles qué? Pregunté. ¿Que desalojé a mi exmarido de una casa que no era suya? ¿Que dejé de pagarle los caprichos a mi hermana adulta? Adelante. Pero antes de hacerlo, deberíais ver esto. Diana entró. Detrás de ella, nuestro abogado de empresa. Dejó una gruesa pila de papeles sobre la mesa. Esto, dije, señalando la pila, es una auditoría financiera de los últimos 5 años. Javier, malversaste más de 100.000 euros de nuestras cuentas conjuntas para juegos de azar y regalos no autorizados. Eso es un delito penal. Javier se puso pálido. Y... Bárbara, miré a mi hermana. Aquí están los recibos de joyas, viajes, ropa, todo pagado con dinero robado. A los ojos de la ley, eso te convierte en cómplice de fraude. Receptación de bienes robados. Bárbara dejó de llorar. Yo no lo sabía. La ignorancia no es una defensa, dijo Diana bruscamente. Ahora, continué, levantándome. Aquí está mi oferta. No presentaré cargos penales contra Javier. No demandaré a Bárbara por la restitución de activos. No os demandaré a vosotros, mamá y papá, por el dinero que os presté a lo largo de los años y que olvidasteis devolver. Mis padres se encogieron en sus asientos. A cambio, dije, firmaréis un acuerdo de confidencialidad. Nunca volveréis a contactarme.
Nunca vendréis a mi oficina. Nunca vendréis a mi casa. Y tú, señalé a Javier, reconocerás que la deuda que tienes con el casino y con Hacienda es solo tuya. ¿Hacienda?, chilló Javier. Oh, sí, sonreí. Presenté una declaración de cónyuge inocente esta mañana. Hacienda sabe que no declaraste esos ingresos del juego. Se pondrán en contacto contigo. Javier hundió la cabeza entre las manos. Estaba acabado. Nos estás destruyendo, susurró mi madre. Somos tu familia. No, dije. Mi voz era dura como el acero. Erais parásitos. Yo era el huésped. Simplemente me estoy curando de la infección. ¿Y el bebé?, gimió Bárbara. Tu sobrino. Necesita un hogar. Miré a Bárbara. Miré su vientre. Y jugué mi última carta, la que había estado guardando. Sobre ese bebé, dije, sacando una última hoja de la carpeta. Javier, ¿recuerdas cuando intentábamos la FIV? Te negaste a hacerte la prueba de fertilidad. Javier levantó la vista, confundido. ¿Y qué? Le pedí al médico que hiciera la prueba con la muestra que diste para el kit casero que probamos primero. Encontré los resultados en tu escritorio. Los habías escondido. Le deslicé el papel. Tienes una condición genética, Javier. Azoospermia. Tienes un recuento de esperma cero. Eres estéril. La habitación quedó en silencio absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Javier miró el papel. Luego miró a Bárbara. El color desapareció del rostro de Bárbara. Parecía un fantasma. Bárbara. La voz de Javier era un susurro peligroso. Bárbara. ¿De quién es este bebé? Yo. Tartamudeó Bárbara. Esa prueba está mal. Verónica la falsificó. Es de la clínica, Javier, dije. Llámalos. Javier se levantó. La comprensión lo golpeaba. Había volado por los aires su vida, perdido a su esposa rica, perdido la casa, y se había endeudado por un bebé que no era suyo. ¿Quién es él?, rugió Javier agarrando a Bárbara del brazo. Fue solo una vez, gritó Bárbara. Con el monitor del gimnasio. No significó nada. Necesitaba que te casaras conmigo. Necesitaba la estabilidad. Me engañaste, gritó Javier. Arruinaste mi vida por un bastardo. Se abalanzó sobre ella. Los guardias de seguridad intervinieron de inmediato, reteniéndolo. Sáquenlos, les dije a los guardias. A todos ellos. Mientras los arrastraban fuera, Javier gritaba maldiciones. Bárbara aullaba. Mis padres parecían viejos y derrotados. Yo no sentí nada. Ni alegría, ni tristeza. Solo silencio. El silencio de una pizarra limpia. La revelación del bebé fue la bomba nuclear que vaporizó lo que quedaba de su alianza. No necesité hacer nada más. Solo observé las consecuencias desde una distancia segura. Javier fue arrestado por agresión ese día en mi oficina. Pasó una noche en el calabozo. Cuando salió no tenía a dónde ir. Mis padres se negaron a acogerlo. Después de todo, ya no era el padre de su nieto. Era solo un hombre sin dinero y violento que los había humillado. La vida de Bárbara se desmoronó. Mis padres, enfrentados a la vergüenza de tener una hija embarazada de un monitor de gimnasio cualquiera y a la pérdida de su sueño de un yerno rico, se volvieron contra ella. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Oí a mi madre gritarle por teléfono. De nuevo, gracias Miguel por las actualizaciones. Tenías la gallina de los huevos de oro y la mataste. No les importaba la moralidad. Les importaba que la estafa hubiera fracasado. Javier solicitó la anulación del matrimonio por fraude. Alegó que Bárbara lo había engañado para que se casara. También intentó demandarme de nuevo, representándose a sí mismo porque no podía permitirse un abogado. El juez desestimó el caso en 5 minutos y le ordenó pagar mis costas legales. Como no podía pagar, tuvo que declararse en bancarrota. ¿Y el bebé? Resultó que el monitor era un estudiante universitario de 20 años sin dinero y sin interés en ser padre. Bárbara se enfrentó a la maternidad soltera con 0 activos, viviendo en su dormitorio de la infancia, escuchando a su madre quejarse a diario de lo cara que era. Unas 2 semanas después, recibí una carta de Javier. Fue enviada a mi oficina. Verónica, sé que lo he estropeado todo. Fui débil. Bárbara me manipuló. Jugó con mis inseguridades. Nunca dejé de quererte. Estaba confundido. Por favor, hablemos. Estoy viviendo en mi coche. No tengo nada. Eres lo único bueno que me ha pasado. Por favor, dame una segunda oportunidad. La leí 2 veces. Hace 10 años. Habría llorado. Habría pensado. Está sufriendo. Necesito ayudarlo. Pero miré la escritura. La misma mano que había firmado la renuncia a mi dignidad por una casa que no poseía. Cogí un rotulador rojo. Escribí, devolver al remitente en el sobre y lo tiré a la trituradora. Ya no lo odiaba. Simplemente me era indiferente. Era un extraño.
una lección que había aprendido por las malas. La destrucción del clan Serrano fue total. Mis padres, sin mi ayuda mensual, no podían permitirse su estilo de vida. Tuvieron que poner a la venta su chalet, el chalet donde crecí, el chalet donde siempre fui la segunda. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio menos prestigioso. Bárbara tuvo que conseguir un trabajo de verdad. Empezó como recepcionista en una clínica dental. Miguel me dijo que parecía 10 años mayor. Se queja a cualquiera que la escuche de cómo su hermana malvada le robó su herencia. Pero nadie escucha. La gente del pueblo vio los coches de la policía. Saben la verdad. Javier se fue de Madrid. El rumor es que volvió a su pueblo natal a vivir con su hermano. Trabaja en un centro de llamadas. Mantuve un contacto cero absoluto. Cambié mi número. Me mudé a una casa nueva, un ático elegante y moderno en el centro, lejos de las afueras. Vendí la casa de la calle de los Fresnos a una joven pareja encantadora. No quería los recuerdos. Un día lluvioso, 6 meses después, me encontré con mi madre en el supermercado. Era inevitable en una ciudad, supongo. Parecía frágil. Su pelo no estaba teñido de su rubio perfecto habitual. Las raíces grises se asomaban. Me vio y detuvo su carro. «Verónica», dijo, su voz quebrándose. Me detuve. No corrí. Me mantuve firme. «Mamá, Isabel, te echamos de menos», dijo. Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Tu padre no está bien. El corazón. Nos vendría bien un poco de ayuda». Ahí estaba. El anzuelo. La culpa. Su corazón. Ayuda. Miré a esta mujer que me dijo que le diera mi marido a mi hermana, que me llamó egoísta, que solo me valoró mientras fui útil. «Siento oír eso», dije, mi voz educada. «La seguridad social cubre las enfermedades cardíacas. Deberíais llamarles». «Verónica», jadeó ella. «Somos tu familia». «No», dije, inclinándome. Para que oyera cada palabra. «Tomasteis vuestra decisión. Elegisteis a Bárbara. Elegisteis la mentira. No podéis volver a la verdad solo porque la mentira ha dejado de pagar las facturas. Soy tu madre. Eres mi donante de óvulos», dije, y mi torturadora. He terminado de pagar por mi propia humillación. Pasé de largo. No miré atrás. Compré mis cosas, queso caro, buen vino, las cosas que me gustan, y salí a la lluvia. Pero esta vez, la lluvia se sentía limpia. Se sentía como un bautismo. Ha pasado un año desde aquella cena infernal. Estoy escribiendo esto desde un balcón en la Costa del Sol. Me he tomado un año sabático. Por primera vez en mi vida. No estoy trabajando. Solo estoy viviendo. El litigio. Un recuerdo lejano. El dolor, una cicatriz, desvanecida a blanco. He conocido a alguien aquí. Se llama Lucas. Es arquitecto. No sabe de mi dinero. Y no le importa. Le gusta que sea inteligente. Le gusta que le gane al ajedrez. Ayer, estábamos sentados junto al mar, y me preguntó: «Verónica, ¿por qué siempre revisas la cuenta con tanto cuidado?» Sonreí, porque aprendí que si no auditas tu propia vida, alguien más malversará tu felicidad. Pensé en Bárbara, probablemente cambiando un pañal en un apartamento pequeño, amargada y enfadada. Pensé en Javier, contestando llamadas en algún lugar de provincias, soñando con la vida que tiró. Lo querían todo. Se quedaron sin nada. Yo no quería nada más que amor, y acabé con todo. Mi libertad, mi fortuna, y finalmente, a mí misma. Me di cuenta de que la hermana sombra ya no existía. Yo no era la sombra. Yo era el sol. Simplemente les había estado permitiendo interponerse en mi luz. Tomé un sorbo de mi vino. El mismo tipo de vino que bebí la noche en que Sofía me dijo que luchara. Por las auditoras, susurré al mar. Y el mar me susurró de vuelta: «Has ganado. Si estás pasando por algo similar, si eres la persona que siempre da y nunca recibe, escúchame. Detente. Cierra la cuenta. Cambia las cerraduras. Vales más de lo que puedes proporcionar a los demás. No seas la hermana sombra. Sé la dueña de tu propia vida. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil contarla, pero fue necesario. Si os ha gustado ver cómo destruía a la gente que intentó destruirme, por favor, dadle me gusta a este vídeo y suscribíos. Y no olvidéis escribir 1, si habéis llegado hasta el final. Vosotros sois mi verdadera familia ahora. Manteneos fuertes y guardad los recibos». Y así, mientras las olas de la Costa del Sol le susurraban la victoria a Verónica, recordamos una poderosa verdad. La autoestima no se define por cuánto damos a los demás, sino por cuán ferozmente protegemos nuestra propia luz. Su viaje no fue solo sobre reclamar sus posesiones o su libertad. Fue sobre redescubrir su poder, su valor y el coraje de mantenerse erguida frente a la traición.
La historia de Verónica nos enseña que la resiliencia no nace de evitar el dolor, sino de enfrentarlo de frente y usarlo como catalizador para el crecimiento. En la vida podemos encontrar personas que se aprovechan de nuestra amabilidad o la confunden con debilidad, pero la verdadera fuerza reside en saber cuándo trazar límites, cuándo decir basta, y cuándo priorizar nuestra propia felicidad. La transformación de Verónica de la hermana sombra a la dueña de su vida nos recuerda que no nos definen las expectativas o manipulaciones de los demás. Nos define nuestra capacidad de levantarnos, reconstruir y brillar más que nunca. ¿Qué has aprendido de esta historia? Comparte tus pensamientos abajo, o simplemente escribe, bien hecho si esta reflexión te ha llegado. Celebremos el poder que reside en cada uno de nosotros.